Tan solo en un año, aquí en el Distrito Federal, más de 1,500 menores de edad fueron detenidos por la comisión de diversos delitos. Hoy conoceremos cuáles son los principios que rigen el sistema de justicia para adolescentes. Además, la capacitación de los juzgadores en esta materia. Soy Verónica González, bienvenidos a Escuela Judicial. La reforma constitucional de 2005 considera que los adolescentes sí pueden ser responsables de conductas delictivas, pero establece las bases para que sean juzgados bajo criterios de máxima protección de sus derechos, todo con el único fin de ser reintegrados al núcleo familiar. Veamos. En México, los adolescentes tienen derechos y obligaciones. Cuando cometen un delito debe presumirse su inocencia y ser sometidos a un proceso judicial especializado. La reforma constitucional de 2005 dejó atrás el sistema tutelar que propiciaba la violación de sus derechos. Ese sistema paternalista en lo que se convirtió fue en un sistema tutelar que, con este afán de proteger al menor y asumir por él todas las decisiones, de hecho le privaba de la posibilidad de defensa. Así el menor no podía designar un defensor. En esa hipótesis, los menores no eran considerados por la ley como responsables de una conducta ilícita y por lo tanto no operaban para ellos figuras como la exclusión del delito. Incluso para la sanción había una gran discrecionalidad para mover las sanciones, y incluso los niños que estaban en estado de abandono eran mezclados con todo este sistema donde había un hecho delictuoso. A partir de la reforma constitucional al artículo 18, si los adolescentes cometen un delito de los que establece la Ley Penal Federal, pueden ser considerados responsables. Sin embargo, dicha responsabilidad se las debe fincar con respeto irrestricto al principio de culpabilidad disminuida. Entonces, de corte mucho más garantista. Se busca tener en consideración toda una serie de principios y elementos de corte acusatorio y mucho más adecuados a normas de carácter internacional, para que puedan los menores ser enjuiciados de una manera mucho más fácil, más rápida, mucho más benevolente, atendiendo las características y circunstancias de los propios menores. Ahora, a los adolescentes se les considera como sujetos de derechos. Se trata de un sistema más justo y proporcional, sustentado en la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia. Se debe tomar en consideración, en primer término, la edad de los menores. Hay que ver cuál es la necesidad del menor en la comisión de ese hecho delictivo. Tendríamos que ver, en primer término, qué circunstancias llevaron al menor a la comisión del delito. Entonces, habría que ver el ámbito familiar, el ámbito social, el ámbito cultural. El sistema de justicia para adolescentes establece un procedimiento oral que contempla como última opción la privación de la libertad. Hasta hoy el sistema de justicia para adolescentes solo opera a nivel estatal. La Ley Federal de Justicia para Adolescentes deberá entrar en vigor antes de junio de 2016. Y precisamente para hablar sobre el tema de hoy, justicia para adolescentes, está con nosotros el doctor Javier Carrasco Solís. Él es abogado, psicólogo, director del Instituto de Justicia Procesal Penal y, por supuesto, profesor de esta Escuela Judicial. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son los principios rectores de este sistema de justicia para adolescentes? Muy bien, pues vamos a hablar partiendo desde el artículo 18 constitucional, que emanan los artículos que rigen el sistema de justicia para adolescentes, y a su vez también retoma lo que la Convención sobre los Derechos del Niño establece. Uno de ellos es de que el sistema sea integral. ¿A qué se refiere con la cuestión integral? Es de que al adolescente se le tiene que ver desde todos sus ámbitos sociales, de crecimiento, de desarrollo biológico, de desarrollo mental, de su desarrollo, de todos los... El adolescente se considera que es una persona que está en proceso de desarrollo, por eso más bien al sistema se le denomina adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces hablamos de la integralidad, pero eso también implica que las instituciones tienen que trabajar integralmente para ofrecer lo que el adolescente en su momento vaya requiriendo durante su procedimiento. Otro es el debido proceso. Todos los adolescentes ya reconoce la Constitución que son sujetos de derechos. Por lo tanto, cuando sean procesados, se tiene que ser basado al debido proceso.
Otro muy importante es el superior interés del adolescente o de la adolescente que esté siendo procesado. ¿A qué se refiere? Esto es un principio que rige la Convención y ahora la Constitución, el superior interés del niño o en este caso del adolescente que enfrenta el proceso. A esto le otorga al adolescente la oportunidad de que el adolescente pueda hablar, pueda ser escuchado y los jueces y las juezas, Ministerio Público y Defensor tienen que estar velando por ese superior interés del adolescente que enfrenta el proceso. Otro es la mínima intervención. ¿A qué nos referimos con la mínima intervención? Primero que la ley penal debe establecer formas para que el adolescente no esté en prisión, ¿verdad? Que sea la última opción, ¿no? Exacto, que sea la última opción. Esos son principios de la mínima intervención. También que si es que va a estar en prisión, sea con el tiempo menos posible dentro de la prisión, que existan medidas diversas a la prisión, es decir, medidas cautelares diversas a la prisión preventiva, medidas sancionadoras diversas a las medidas de internamiento y también que aplique la justicia alternativa, justicia restaurativa dentro de los procesos para que el Estado mínimamente intervenga en la vida del adolescente. Entonces estos conceptos son parte de los principios y la finalidad, si es que un adolescente es sancionado o se le impone una medida socioeducativa, una medida sancionadora, la finalidad es para la reinserción social y la reintegración social y familiar, que estos son dos conceptos nuevos de la Constitución. Yo creo que es muy importante que nos precise usted cómo está operando este sistema. Sabemos cómo a nivel local ya está operando de manera completa, pero ¿qué está pasando a nivel federal? Bueno, recordemos que desde el 2005, en diciembre de 2005, el legislador reformó la Constitución al artículo 18. Desde ese entonces, los estados y la federación tenían la obligación de crear un sistema especializado de justicia para adolescentes, reemplazando lo que antes se denominaba como el tutelar para menores infractores. Desde ese entonces, los estados han legislado sobre la materia, han creado sus sistemas. Ha habido una disparidad de lo que nosotros hemos encontrado en las investigaciones. Algunos estados han creado sistema acusatorio para adolescentes, otros han creado sistemas mixtos, otros son sistemas escritos. Entonces hay una disparidad. Y a nivel federal, ahí es donde hubo un problema. A nivel federal no hubo una reforma, o sea, no se creó una ley federal. Está pendiente. Está pendiente. Entonces, ¿qué es lo que pasó con los delitos federales? Los estados, de acuerdo a unas decisiones de la Suprema Corte, los estados tomaron esos procedimientos o si el adolescente es detenido por un delito o una conducta tipificada como delito federal, los estados lo investigan, lo procesan y en caso de que reciba la sentencia sancionadora, entonces ellos mismos la aplican. Ellos la aplican. Entonces, sí. En el caso de delitos como homicidio, como delincuencia organizada, secuestro, los adolescentes están siendo procesados a nivel local mientras se crea esta legislación a nivel nacional. Sí. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos comenta sobre la especialización para los operadores de este sistema de justicia para adolescentes, tanto jueces, policías, ministerios públicos. Muy bien. También más adelante le tenemos las actividades académicas de la Escuela Judicial, así que no se vaya, regresamos con más. La reforma a los artículos 18 y 73 de la Constitución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005. En 2012, se expidió la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que establece el 18 de junio de 2016 como plazo máximo para su entrada en vigor. Regresamos. Continuamos. Antes de retomar el tema de hoy, echemos un vistazo a las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal.
Seminario de actualización en materia penal electoral. Magistrados, jueces, secretarios, ministerios públicos y defensores intercambian ideas sobre los nuevos tipos penales y los criterios jurídicos que se aplican en esta materia. Los operadores jurídicos debemos estar muy atentos a las exigencias sociales. Este sistema de preparación o estos seminarios de actualización nos permiten ese acercamiento. Esta semana los alumnos analizaron los aspectos generales de las instituciones que integran el sistema electoral mexicano a nivel federal y local. El objetivo es conocer las facultades de las distintas autoridades electorales y las prerrogativas de los partidos políticos para estar en posibilidad de ejercer la función ministerial y judicial de manera óptima. Este curso de 24 horas de capacitación distribuidas en 8 sesiones de trabajo está organizado por la Escuela Judicial y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Trabajar de manera conjunta es la mejor respuesta que pueden tener las instituciones para poder darle un mejor resultado a la ciudadanía. Curso sobre los derechos de las personas con discapacidad. Continúa la capacitación en esta materia de acuerdo con el programa de 18 horas de capacitación. Además de estudiar la legislación, se analizará la jurisprudencia en casos que involucren personas con discapacidad. Además de consultar los tratados internacionales en la materia, se abordará el tema de la discriminación y la accesibilidad. Ya estamos de regreso, seguimos conversando sobre justicia para adolescentes y en el bloque anterior ya nos explicaba usted sobre los principios que rigen este sistema y también queríamos que nos explicara acerca de la especialización que deben tener, en este caso, los jueces. Sí. Bueno, la especialización también es uno de los principios que rigen este sistema y este concepto que a veces suena muy bonito, pero creo que es un tanto difícil de comprender. Lo que significa ser especialista, primero, es una obligación de la entidad o la entidad donde se está creando el sistema de tener jueces, ministerios públicos y defensores que sean especialistas en el tema. ¿A qué se refiere con especialistas? Que sean dedicados al 100% al tema de adolescentes, para que apliquen los principios convencionales, constitucionales y los principios del entorno de un adolescente en el momento que el caso se está procesando. Pero también creo que el conocimiento de la ley que trae parámetros diferentes que la de adultos, que trae ciertas excepciones con adultos, pero también es cómo vemos al adolescente como esa persona en desarrollo de la que estábamos hablando. A veces una de las críticas o una de las cuestiones complejas para entender la especialización es que se aplica un código penal para adultos. Y entonces desde el legislador y desde la sociedad se conciben estos códigos penales desde la perspectiva de un adulto cometiendo un hecho delictivo. Y cuando ya se aplica esto a un adolescente, pues entonces hay cómo somos especialistas. Por ejemplo, un delito sexual, ¿no? Cómo vemos que en adultos se comete por ciertas razones y a veces... Mucho más consciente podría ser. Más consciente, sí. Y en adolescentes, pues a veces por el mismo desarrollo del mismo adolescente, cuando tiene un hombre, tiene su novia, o viceversa, y están en una conducta sexual, y luego viene un adulto, el padre de uno de los dos, y ahora, pues desde el concepto de moral de un adulto, pues es un delito sexual. Y entonces ahora es cómo vemos si verdaderamente era o no era un delito sexual desde la perspectiva, mala intención o no. Sí, desde la perspectiva del adolescente que está en ese momento, ¿verdad? Obviamente cuando se forza un acto sexual con cualquier ser humano es un delito, pero todos esos conceptos de especialización y desde ver la perspectiva del adolescente es lo que este principio establece que se debe de ir aplicando. De ahí la importancia. Entonces, esta especialización debe ser no solo en jueces, sino desde el policía, el Ministerio Público, los defensores incluso. Sí, los defensores. Bueno, la policía sí debe de tener capacitación para poder detener cuáles son la forma de detención de un adolescente a diferencia de un adulto. Creo que sería una carga muy fuerte si es que también decimos que debe de haber policías únicamente para adolescentes. Porque no son muchos los casos de los adolescentes. No son muchos y después un policía de proximidad que anda en la calle y ve a un adulto y un adolescente y si no está el especialista para adolescente no puede detener.
pero sí hay ciertas formas en qué es lo que tienes que hacer cuando se detiene un adolescente. Por ejemplo, inmediatamente se tiene que notificar, ubicar a los padres. Que en adulto, pues le da la oportunidad de que el adulto haga su llamada, respeta sus derechos humanos a ambos, obviamente, pero en adolescentes hay ciertos derechos adicionales. Eso es lo que el policía debe de saber. Exacto. Aunque más adelante retomemos este tema fundamental de la capacitación, quiero que primero nos explique cuáles son las características del proceso en el caso de la justicia para adolescentes. Hemos hablado aquí en este espacio sobre el sistema penal acusatorio, el desarrollo de las audiencias, la máxima publicidad, pero ¿qué va a suceder en el caso de adolescentes? Bueno, pues vamos a retomar un poco de que el artículo 18, la reforma que se publicó el 2 de julio del 2015, establece que en el sistema de adolescentes también será acusatorio y oral. Si nos vamos al artículo 20 constitucional, establece todos los principios, publicidad siendo uno de ellos. En el sistema de adultos, la publicidad es la regla, es decir, todas las audiencias, no importa de qué tipo de audiencia sea, deben de ser abiertas al público. Y algunos estados donde tienen unos principios, una decisión que cuando inicia la audiencia cierran la puerta y ya no pueden dejar al público. Eso está violando el principio de publicidad. El juez o en algunos procesos de adultos sí se puede limitar la publicidad, por ejemplo, casos de secuestro, violación y cuando el juez considere que hay una interrupción. En adolescentes es diferente. En adolescentes la regla es de que las audiencias son privadas y la publicidad será la excepción. ¿Por qué las audiencias deben ser privadas? Para proteger la intimidad, la integridad, el desarrollo del adolescente en su vida cotidiana. No podemos, y también para no estigmatizar. Entonces, si estamos protegiendo el desarrollo del adolescente, la audiencia debe ser cerrada y el adolescente junto con su defensor pudieran en algunos casos decidir que la audiencia sea pública. Y la participación de los padres, que también es importante. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos platica también sobre el papel de las víctimas y lo que tiene que ver con la reparación del daño. Muy bien. También más adelante le tenemos la agenda de la Escuela Judicial. No se vaya, regresamos con más. Más de 1000 adolescentes fueron consignados por la Comisión de Diversos Delitos en la Ciudad de México en un año. De ellos, 113 fueron liberados por falta de pruebas y hasta el momento 817 han sido condenados. Regresamos. Continuamos. Veamos qué eventos tiene programados la Escuela Judicial para los siguientes días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Ciclo de conferencias sobre la reforma fiscal. El evento se realizará los días 24 y 25 de febrero en el auditorio del edificio Las Flores del Poder Judicial de la Federación, en Periférico Sur número 2321, a las 17 horas. Programa de formación jurisdicción en el sistema de justicia penal. El 22 de febrero a las 16 horas se abre el periodo de inscripción para el primer curso denominado Las bases constitucionales y convencionales del sistema penal acusatorio. Más información en la página web del instituto www.ijf.cjf.gov.mx. Examen ordinario de aptitud para las categorías de secretario de Tribunal de Circuito y Juzgado de Distrito y actuario del Poder Judicial de la Federación. El viernes 26 de febrero se llevará a cabo la prueba. Les sugerimos consultar las convocatorias en www.ijf.cjf.gov.mx. Constancias de cursos impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal. Puede recoger sus documentos de lunes a viernes en las instalaciones del edificio sede de la Escuela Judicial. El horario de atención es de 9 a 14 horas. Estamos en la parte final del programa. En el bloque anterior hablamos ya sobre este desarrollo un poco de las audiencias y nos iba a comentar sobre la reparación del daño y lo que tiene que ver con las víctimas. Sí.
Bueno, también en el sistema de adolescentes, este sistema acusatorio alcance el objetivo que es justamente que los asuntos se puedan resolver mediante audiencias y públicas. También tienen derecho a la reparación del daño. Ya sea, que se conozca la verdad, que se repare el daño de la víctima, pero aquí también viene otro concepto, ¿verdad? Porque es un sistema de responsabilidad de la persona que enfrenta el proceso, es decir, del adolescente. A veces alguna reparación del daño se pone con una cifra inalcanzable, pues al final quien vienen pagando la reparación son los padres. Y entonces en ese sentido, pues el adolescente no toma la responsabilidad. Y aquí lo que se está pretendiendo es de que si los jueces, ministerios públicos, defensores, asesores victimales también estén conscientes de que al adolescente, una vez que ya ha sido declarado responsable, pues sea la responsabilidad del adolescente para la reparación o para la cuestión de la justicia alternativa, justicia restaurativa, y en ese sentido que el adolescente aprenda también a hacerse responsable y aprenda a que su acto afectó a una persona, ¿verdad? Es decir, a la víctima. Pero también la víctima tiene derecho a que se satisfaga sus necesidades y su reparación para que también se sienta segura dentro del mismo proceso. Entonces, sí, los principios también se aplican, pero ahora de una manera ajustada a lo que los adolescentes, desde la perspectiva del adolescente, que otra vez regresamos a la especialización en ese sentido, ¿no? Y qué bueno que ha regresado usted a este tema, porque le quiero preguntar sobre la capacitación. Estando nosotros aquí en la Escuela Judicial, ¿cómo se debe dar esta capacitación? En el caso particular de los jueces, hay muchos temas, sin duda, pero se nos acaba el tiempo y me gustaría enfocarnos al caso de los jueces. Yo creo que uno de los errores de las capacitaciones es de que pensamos que únicamente conociendo la convención o conociendo la ley que va a regir el sistema de adolescentes, ya con eso son especialistas. Pero creo que va más allá. Estos cursos de especialización sí deben partir desde los conceptos y dar ciertos módulos sobre la psicología del adolescente, el proceso de desarrollo del adolescente, todos los aspectos que de alguna u otra forma impactan en la vida del adolescente, es decir, el por qué un adolescente decide involucrarse en una banda de delincuencia organizada. Pues tenemos que ver cuál fue su entorno familiar, social, de su crecimiento. A veces eso es lo único que conocen. Y si lo comparamos con un adulto, el adulto tiene la más libertad y más autonomía de optar por ciertas cosas. Un adolescente todavía no tiene la misma libertad que un adulto, ni la misma autonomía psicológica, biológica, y todas esas cuestiones del proceso de desarrollo del adolescente se tienen que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que pasa con su estructura para determinar la responsabilidad o no? En ese sentido, esa es la forma de especialización, no solamente el aspecto legal, sino el aspecto social, psicológico, hasta religioso, todos los ámbitos de que el adolescente enfrenta en la vida. Esa es la especialización. Doctor Javier Carrasco, pues le agradecemos mucho que haya dedicado este tiempo para compartir estas reflexiones, y ya estaremos viendo su participación aquí en el instituto cuando se dé esta capacitación. Muy bien, gracias por la invitación. Muy bien, a usted también gracias por su atención. Lo esperamos la próxima semana con más sobre las actividades del Instituto de la Judicatura Federal. Mientras tanto, quédese en la señal del canal judicial.